Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos acá es la ecuación fundamental de la energía de Gibbs, que nos expresa que de G, bueno, la ecuación fundamental de la energía de Gibbs, pero en función de lo que habíamos planteado anteriormente, que desde ella se obtiene la ecuación diferencial de la energía de Gibbs, donde se aprecia que hay un cambio de presión y un cambio de temperatura que influyen en los valores de energía, en los cambios correspondientes. Eso ya tiene que estar totalmente claro al respecto. Acá, en este caso, nos vamos a su vez a incluir otros factores que son determinantes en el cambio de la energía de Gibbs. Por ejemplo, cuando un líquido evapora, significa que se va obteniendo cierta cantidad de vapor en desmedro de cierta cantidad de líquido. Por lo tanto, si nosotros queremos plantearnos ese cambio, tenemos que señalar que la cantidad de vapor va aumentando y la cantidad de líquido va disminuyendo. Recuerden que cuando hablo de cantidad me estoy refiriendo a cantidad de sustancia y esa cantidad tenemos que expresarla en unidad mol. Y esto mismo se puede señalar cuando está en progreso una reacción química. Cuando la reacción química está en progreso, hay un aumento en la cantidad de producto y una disminución en la cantidad de reactante. Como la energía de Gibbs es una propiedad extensiva, entonces si se produce un cambio en la cantidad de sustancia, tendría que producirse un cambio en la energía de Gibbs. Entonces, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Cómo la cantidad de sustancia sería determinante en los cambios de energía de Gibbs de cualquier proceso, como un proceso físico que le indiqué anteriormente y también como un proceso químico en una reacción química. Y para ello entonces vamos a introducir esos factores. Si ustedes observan la diapositiva, acá en la primera derivada parcial, estamos viendo que hay un efecto de presión sobre la energía de Gibbs y la temperatura se mantiene constante. Y aquí indico que la cantidad de sustancia también se mantiene constante. En la otra derivada parcial tenemos el efecto a la temperatura sobre la energía de Gibbs, donde está constante la presión y está constante también la cantidad de sustancia. Ahora, esa cantidad de sustancia entonces vamos a tener que ver que vaya variando. Y para ello solamente aquí voy a plantear dos posibilidades. Que un sistema tenga dos sustancias y esa cantidad de sustancia va cambiando. Entonces ya aquí la ecuación diferencial se extiende al cambio en la cantidad de una sustancia, un N1 que está indicando acá, y también respecto de otra cantidad de sustancia, N2. Estos puntos suspensivos que tenemos aquí significa que podemos tener 3, 4, 5 o cualquier otra cantidad de sustancias. En este caso, la ecuación diferencial la planteo solamente en función de dos sustancias para no escribir ecuaciones diferenciales demasiado extensas. Entonces aquí el asunto es lo mismo. Aquí la presión influye sobre la energía de Gibbs, la temperatura influye sobre la energía de Gibbs. Ahora vamos a tener la cantidad de una sustancia y la cantidad de la otra sustancia también van a influir sobre la energía de Gibbs. Por lo tanto, mientras transcurre el progreso,
del progreso de un proceso físico, un proceso químico, esa cantidad de sustancia tendría que ir modificando. Ahora, este NJ que está acá, estaría indicando entonces que aquí tengo NI, ese NI significa todas las sustancias que tengamos dentro del sistema. Este NJ está señalando que son todas las sustancias menos N1. Aquí el NJ me indica todas las sustancias menos N2. O sea, todas las demás sustancias que están fuera, o sea, que no correspondan a N1, tendrían que estar constantes. Entonces, la temperatura constante, la presión constante, y si tomo en cuenta solamente N1 y N2, aquí tendríamos que decir N2 constante. Y acá en este otro caso, la temperatura, la presión y N1 tendría que ser constante. Bien, entonces, ahora la ecuación diferencial que tenemos arriba la vamos a considerar respecto de esta expresión. Entonces, como aquí tengo de G a DNI, de G a DNI, etc. ¿Eso qué es lo que hacemos? Hacemos que todos los valores, los cuales influyen la cantidad de sustancias sobre la energía de Gibbs, la escribimos mediante una sumatoria. Y aquí I parte de 1 hasta el valor que ustedes puedan considerar en un proceso dado. Entonces, acá esta sumatoria, ¿qué me está representando? Me está representando la sumatoria de estas dos derivadas parciales que tenemos acá arriba. Y esa es la situación. Aquí vamos a definir otra propiedad con la cual en este momento van a tener que familiarizarse. El G partido por N. El G partido por N anteriormente lo conocíamos como energía de Gibbs molar, pero ahora la vamos a definir en función de todas estas variables, que en este caso las tenemos constantes, la vamos a definir como de esta manera, de G a DNI, a temperatura, presión y NJ constante. Aquí vuelvo a insistirle, al decir NJ constante significa que está variando una cantidad de sustancia, que hay que identificarla dependiendo del proceso que tengamos. Y este de G a DNI, esta derivada parcial de G a DNI a temperatura, presión y cantidades de sustancias constantes, la hacemos igual a mu sub I. Esta letra estaría representando lo que se llama el potencial químico. Y el potencial químico es la energía de Gibbs molar. Entonces, para no estar escribiendo G molar, delta G molar, etc., ahora vamos a usar el concepto de potencial químico. Y este potencial químico lo vamos a aplicar entonces a lo que tenemos acá arriba como título, al equilibrio químico. De acuerdo con esto, entonces, ¿qué es lo que podemos plantear? Ya recordando que el de G a dP a T constante es igual al volumen, el de G a dt a P constante es igual a menos entropía. Escribimos acá la fórmula que tenemos acá arriba, ya en forma más simplificada. Y inmediatamente introducimos este término, pero ahora aplicando el potencial químico. Nos queda entonces un potencial químico por DNI y la sumatoria de todos los potenciales químicos y los cambios correspondientes para una sustancia. Esta entonces es la ecuación ahora. Recién les dije acá, esta es la ecuación, esta ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial, esta es la ecuación fundamental de la energía de Gibbs, tomando en cuenta el cambio de presión, tomando en cuenta el cambio de temperatura y tomando en cuenta entonces el cambio en la cantidad de sustancias. Podemos indicarnos aquí, como ya anteriormente habíamos considerado el cambio de presión, habíamos considerado el cambio de temperatura. Ahora, para poder hacer un estudio y solamente considerar el potencial químico, podemos indicar que la presión y la temperatura sean constantes. Entonces, eso es lo que viene acá a continuación. Entonces nos quedaría
esta presión y esta temperatura la vamos a hacer constante en un momento, pero vamos a ver lo siguiente. Aquí va a entrar otro concepto más en juego. Este N sub I0, que está indicado acá, es la cantidad inicial de un componente I en el sistema. Y este NI es la cantidad que queda mientras va progresando la reacción. Esto que tenemos acá es el potencial químico y esta otra letra que tenemos acá nos está indicando cuál es el progreso de la reacción. Por lo tanto, esta simbología, que es la letra C, nos está indicando entonces que nos está indicando el avance de la reacción o progreso de la reacción. Entonces ya aquí vamos a entrar en juego con dos términos más, uno que es el avance de la reacción y el otro es el potencial químico. Cuando hacemos la diferencia acá de las cantidades de sustancia, ya N sub I 0 respecto a N sub I, acá también tenemos que indicar entonces, o lo podemos representar mediante una derivada de N sub I, y eso significa también que este término también lo podemos expresar mediante una derivada. Entonces la expresión nos queda de esa manera. El dN sub I corresponde entonces a la diferencia de las cantidades de sustancia. El dC nos está representando el avance de la reacción. Y esto es lo que le señalaba recién. Mientras la reacción progresa, la cantidad de producto va aumentando. Por lo tanto, para el producto este valor de NI sería positivo. Mientras la reacción progresa, para el reactante la cantidad de sustancia va disminuyendo. Por lo tanto, este dN sub I tendría que ser negativo. Y esto corresponde al coeficiente estequiométrico de cada especie química en el sistema que tengamos. ¿Cuál es la idea ahora con esto? La idea es que, como tenemos aquí despejado de N sub I, hay que sustituir acá en la sumatoria. Al sustituir de N sub I en la sumatoria, tendríamos el potencial químico por el coeficiente estequiométrico y por la diferencia en el avance de la reacción. Bien, y tenemos entonces esa expresión. Y pueden observar ahora, tendríamos que despejar, sustituir de N sub I, entonces nos queda ahora esa expresión. Y aquí lo que le indiqué anteriormente, esto que está acá es eso. ¿Qué es lo que señalé con esto? Que la presión es constante y la temperatura es constante. Por lo tanto, ahora solamente nos vamos a fijar en el cambio en la cantidad de sustancia. El cambio en la cantidad de sustancia estaría determinado por el coeficiente estequiométrico y el avance de la reacción, lo sustituimos acá y nos queda finalmente esta expresión. Acá, con esto, también podemos escribir otra derivada parcial. ¿Qué derivada parcial? El de G respecto de C, respecto del avance de la reacción. Y nos queda esa expresión. De G a DC, y aquí fíjense bien lo que le indiqué recién, la temperatura es constante y la presión es constante. Por lo tanto, el de G a DC nos queda expresado como la sumatoria de los nu sub I, mu sub I. No sé si le estaría hablando en chino o no, pero este es uno de los desarrollos que son muy importantes para poder expresar las condiciones de equilibrio de cualquier proceso. Y como ya hemos indicado que el delta G es igual a la sumatoria de los nu sub I por los delta G estándar de formación de cada una de las especies químicas, que aquí lo represento como el delta G molar. Bien, y el delta G molar es igual al potencial químico, entonces ahora podemos manejar esta expresión. Y cuando indicamos que el delta G en el equilibrio es igual a 0, tendríamos entonces que acá también podemos expresarlo en función de eso. ¿Qué significaría? Que el de G a de C, a temperatura y presión constante, es igual al delta G,
y el delta G es igual a 0. Y eso mismo me va a indicar a su vez que el delta G, si lo expresamos como delta G molar, el delta mu sub I, o sea, la diferencia de los potenciales químicos, también tiene que ser igual a 0. Con esto le estoy señalando entonces que hay dos conceptos que tenemos que aplicar a la condición de equilibrio. Uno, que el delta G sea igual a 0, o el delta G molar sea igual a 0, y si hablo del delta G molar igual a 0, significa que el delta mu también es igual a 0. Bien, y ahí tenemos entonces un sistema que está en un estado de equilibrio. Acá, ¿esto qué me expresa? Me expresa que si nos planteamos una reacción química, aquí tendríamos que ver el potencial químico de cada uno de los productos menos el potencial químico de los reactantes. Por lo tanto, podemos calcular el delta mu, ¿ya? Que vendría a ser el delta G molar, haciendo uso de los potenciales químicos. Con esta información que yo le entrego, entonces si vamos a una tabla de datos, en la tabla de datos ustedes tienen los delta G de formación, que es este término que está dado acá. Y el delta G de formación es la energía de I molar. Por lo tanto, los valores que están tabulados también corresponden al potencial químico de cada una de las especies químicas que encuentran en esa tabla. En las reacciones químicas es probable que ustedes hayan trabajado con lo que se llama el grado de disociación. Entonces aquí son dos términos que vamos a utilizar para ver cuál es el progreso real de una reacción química. Uno es el avance de la reacción, como se lo indiqué previamente, y lo otro es el grado de disociación. Y nos planteamos, para empezar, lo siguiente: que el grado de disociación de una sustancia va a ser igual al progreso de la reacción dividido por la cantidad de esa sustancia a la cual le queremos evaluar su grado de disociación. Por ejemplo, en el caso del ácido acético, saben perfectamente bien que es un ácido débil, se va a disociar y esa disociación nos estaría indicando el grado de disociación. Y dependiendo de la cantidad de ácido acético que tengamos, tendrá que ser el progreso de la reacción. El grado de disociación se modifica porque la reacción realmente está progresando. El grado de disociación también se puede modificar cambiando la concentración de la solución. Aquí en este caso podemos decir que si comparamos una solución diluida con una solución concentrada, el grado de disociación de una solución diluida es mucho más grande que de una solución concentrada. Suena como algo ilógico, pero la situación es así, porque en una solución diluida los iones están mucho más separados, por lo tanto el grado de disociación es mayor. Esto tiene que ver entonces con la cercanía o lejanía que tengan los iones respectivos. Si están muy alejados, ya prácticamente son independientes, pero si están muy cercanos los iones, van a experimentar atracciones, con lo cual entonces hay un valor del grado de disociación menor y significa que la sustancia perfectamente bien puede ir a su forma molecular y no a su forma disociada. Cuando se plantea, esto lo vamos a utilizar bastante hoy día, cuando se plantea que la reacción progresa, podemos partir de una cantidad 1. Esta cantidad es la cantidad n que tenemos acá. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, etc. Le damos un valor numérico de inicio para la reacción, pero lo más simple es indicar que vamos a tener como cantidad
inicial 1. Incluso esto pueden ser números decimales, cuando trabajamos con soluciones, 0,1 molar, 0,2 molar, 0,05 molar, etc. Este es el valor entonces que estaría representando todas las cantidades de sustancia que tengamos en un problema. Y la solución entonces se va a disociar. ¿Cómo se disocia? Al final le restamos la cantidad en equilibrio, va a ser la que vamos a tener aquí, 1 menos el grado de disociación. Esta es la cantidad inicial y la cantidad final tendría que ser 1 menos lo que experimenta el grado de disociación. Esto es lo que queda de reactante. Y lo que va a quedar de producto por esta disociación es esto otro que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos 1 más la sumatoria de los potenciales químicos de cada una de las sustancias que tengamos en la reacción por el grado de disociación. Bien, entonces, ahora, si sumamos ambas, aquí 1 menos alfa y esto otro que tenemos aquí, nos va a dar la cantidad final. ¿Qué sería esto? Esto es reactante, esto es producto. Por lo tanto, si sumamos las cantidades correspondientes a reactante y producto, nos va a indicar cuál sería la cantidad que va a estar en equilibrio, que va a ser 1 más alfa sumatoria en U sub I. Si no entienden esto matemáticamente, no se preocupen, porque en función de cálculos ya el asunto se va a ver más claro. Bien, ahora, experimentalmente, ahí aparece una formulita donde tenemos el término ρ1, ρ2 y ρ1, perdón, la letra ρ estaría representando la densidad. Esto es aplicable al sistema gaseoso. Entonces, especialmente cuando hay equilibrio homogéneo y todas las sustancias participan en forma gaseosa. También le va a quedar claro con un ejercicio. Y, por ejemplo, si inicialmente hay amoníaco gas y lo queremos disociar, el amoníaco se va a disociar en nitrógeno e hidrógeno. Entonces, inicialmente el amoníaco va a tener puro, va a tener una densidad, pero cuando va reaccionando, su cantidad va disminuyendo y va aumentando la cantidad de hidrógeno y nitrógeno. ¿Eso qué va a significar? Va a significar entonces que la densidad en el sistema va a cambiar. Y ahí tenemos entonces un efecto de cambio entre las dos densidades. Cuando establecemos la relación entonces entre las dos densidades, nos da la condición de equilibrio en un punto dado. Bien, entonces, como aquí tenemos esta expresión, nosotros a partir de esta expresión, ustedes tienen que realizarlo, yo solamente les muestro aquí el resultado, hay que despejar el grado de disociación. Y el grado de disociación entonces se expresa de esa manera. Inmediatamente vean en la expresión que queda ρ1 menos ρ2. ¿Eso qué significa? Que ρ1 tiene que ser mayor que ρ2 para que nos dé un grado de disociación positivo. Me detengo un rato. Aquí en este momento yo estoy observando en el número de estudiantes que están participando en esta sesión, es la mitad del curso. Entonces yo con eso supongo que uno de ustedes o más de uno de ustedes en este momento está grabando la clase sin autorización. ¿Para qué? Puedan estudiar los demás. Jóvenes, lamentablemente esto es para mí desagradable. En algunas situaciones yo le he hablado de respeto. Aquí esto es una falta de respeto. Yo lo que le estoy hablando en este momento
Yo sé que lo están grabando, pero es muy molesto. Y especialmente en este curso me ha ocurrido eso, que no pasan más allá del 50% en las clases. Y en las pruebas, milagrosamente, participan todos. Es increíble. Podrían haberme dicho, profesor, grabe las clases y suban a la plataforma y no pierdan el tiempo instalándose en el sistema. Y todo esto a mí me acarrea más incomodidad todavía en la situación que estamos planteando esto. Yo preparo mis clases, estudio todos los días para poder trabajar con ustedes, pero la idea es trabajar con todo el curso, no con la mitad o con la tercera parte del curso. Y después al final, ¿qué es lo que esperan? Esperan buenas calificaciones. Hay alumnos que en estas sesiones que yo les hago, si asisten a clase es un milagro. Yo sé que algunos de ustedes ya me lo han planteado, están trabajando, algunos que tienen problemas y probablemente problemas más o menos serios, pero cuando están trabajando hay que organizarse. Cuando tienen problemas hay que tratar de superar los problemas y no hacerse más problemas. Yo ya en este momento estoy cansado de estar recomendando una cosa y otra, pero la situación, en vez de ustedes mejorarla, la están haciendo cada vez peor. Bien, continúo con esto. Le digo sinceramente, no me dan ni deseo de hablar. Me dan deseo de ir así, ya, jóvenes, vean eso, analicen eso, vean eso otro, analicen eso, ¿ya? Y nuevamente eso, que solamente podría estar haciendo esto. 1, 2, 3 y no hablo nada. Entonces, ¿por qué uno habla? Porque cree uno que tiene una audición y eso mismo me da lugar a poder expresarme en este caso, porque cuando se habla de clases, yo por eso no sé si ustedes se han fijado, yo no hablo de clases, sino que hablo de sesión, nada más, una reunión, nada más. Cuando se habla de clase, una clase es participativa. Entonces, de los 25 que yo estoy viendo acá, los 25 deberían ser participativos en la clase. Y no es así. Ahora, imagínense los otros 25 más. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Están esperando una clase participativa cuando después solamente se van a estar preocupando de ver un video? Entonces, inclusive esto a mí me está dando lugar a decir, bueno, ¿para qué le subo apunte? Entonces, he estado pensando, inclusive, no hoy día, sino que ya hace bastante tiempo, si le subo apunte o no. Porque esto yo de la grabación, yo ya lo he comprobado hace bastante tiempo ya. Bueno, ahora solamente me detengo a plantearle esto con el debido respeto, pero ustedes tienen que actuar como estudiantes y el estudiante tiene que estudiar y el estudiante lo primero que tiene que hacer es participar en clase. Imagínense en clases presenciales, si los alumnos no faltan, si los alumnos faltan a clase, ¿cómo van a tener los contenidos? ¿Los tendrán de alguna manera? Entonces, están haciendo uso de un trabajo que yo realizo con respecto a determinados cursos. Y después, bueno, todo este material va a quedar en manos de ustedes,
¿Qué es lo que va a significar el próximo año? Que es lo mismo, si llegamos a clases presenciales, que lo veo muy lejano también, van a tener los videos. ¿Para qué vamos a participar? ¿A qué vamos a asistir a clase? Es totalmente ilógico. Y en un curso tan numeroso como usted, yo he detectado tantas cosas que son bastante anormales. Yo tengo otro curso en el cual ya me conocen de un semestre, saben mi forma de pensar y realmente actúan con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y esos son los cursos que dan gusto. Bueno, continúo con esto. Entonces, el valor de alfa, como indica abajo el grado de disociación, se puede evaluar experimentalmente. Y experimentalmente, mediante los dispositivos apropiados, se puede medir la densidad del progreso de la reacción según cómo vayan modificándose las cantidades de sustancia dentro del sistema. Y como a su vez tenemos que, a partir de la ecuación de estado, PV es igual a nRT, el valor de n lo sustituimos por la masa molar, por la masa dividido por la masa molar. Y la masa respecto del volumen me da la densidad. Entonces, podemos establecer también una relación directa entre lo que es la masa y la densidad. Entonces, la expresión previa que tenemos ahí en función de las densidades también se puede plantear en función de las concentraciones, perdón, en función de la masa molar de la sustancia que tengamos en el sistema. Entonces, en esto, por ejemplo, si partimos de M1, que tendría que ser la masa mayor, mientras progresa la reacción, la masa molar va disminuyendo. Y esa masa molar está relacionada con la masa del sistema, siempre va a ser la misma, pero lo que cambia es la cantidad de sustancia. Entonces, mientras va cambiando la cantidad de sustancia, la masa molar también va cambiando. Y nos queda entonces un grado de disociación expresado también en función de las masas molares. Esta es la masa molar de si tengo un gas, por ejemplo, como le indica recién, amoníaco, esta sería la masa molar del amoníaco. Y esta sería la masa molar de una mezcla de los gases, hasta llegar a formar los productos finales, que estarían representados por M2 en todo el progreso de la reacción. Y el grado de disociación, sí, lo hacemos igual al avance de la reacción. El avance de la reacción nos queda expresado como la diferencia entre la masa molar dividido por la masa molar 2. Entonces, de esa forma se puede evaluar el avance de la reacción y ya le indiqué anteriormente, el avance de la reacción se puede, al calcularlo, al obtenerlo, ya sea con la densidad o con las masas molares, se puede obtener el grado de disociación, solamente conociendo cuál es la cantidad inicial, que viene a ser aquí, en este caso 1. Y si aquí tenemos que este valor es igual a 1, el grado de disociación es igual al avance de la reacción. Entonces, veamos ahora los efectos que determinan que una reacción salga del equilibrio o de alguna manera llegue a un estado de equilibrio, que es lo que anteriormente también habíamos señalado, que cuando delta G es igual a 0, el sistema está en equilibrio. Si delta G es menor que 0, la reacción progresa a un estado de equilibrio. Y ahí entra en juego el avance de la reacción hasta llegar al equilibrio. Y si el delta G es mayor que 0, obligadamente tendríamos que aplicar efectos externos para que la reacción pueda alcanzar un estado de equilibrio, aumentando o disminuyendo el cociente de reacción hasta que se restablezca el valor de la constante de equilibrio.
Eso es lo que expresa el principio de Le Chatelier. Entonces aquí el primer efecto que vamos a revisar, porque son varios, es el efecto de la composición. Y para ello, que es lo que le indicaba anteriormente, tenemos que evaluar el avance de la reacción, y ese avance de la reacción tendremos que compararlo con la constante de equilibrio. Aquí yo solamente le voy a explicar uno o dos casos y ustedes verán el resto. Entonces acá, en este caso, yo le expreso esa ecuación. Bien, nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Y le indico entonces las condiciones iniciales para realizar ese proceso. Bien, entonces hay condiciones iniciales. Yo vuelvo a insistirle, le voy a explicar solamente uno o dos. Entonces aquí vamos a manejar el primer sistema que tenemos ahí. Perdone, aquí ustedes como pueden observar, la cantidad inicial puede ser cualquiera. Ya, recién les dije 1, 2, 3, etcétera. Incluso aquí fíjese bien que la condición inicial respecto a los reactantes es 0. O sea, que lo que es el amoníaco, el fondo es el reactante. Pero lo estamos trabajando en función de la reacción inversa. Ya, efecto de la composición. Tenemos que ver entonces aquí, ¿cuál es la condición inicial? Estoy considerando el primer ejemplo. La condición inicial es la cantidad de sustancia que nosotros tenemos que considerar para poder efectuar un proceso químico. Y tal como les señalé también, un proceso físico. El cambio va a estar dado por el avance de la reacción. Entonces, para el caso del nitrógeno, que es el reactante, el cambio va a ser menos I. Para el caso del hidrógeno, va a ser menos 3I. Y para el caso del amoníaco va a ser más 2 veces el avance de la reacción. Y lo que le he indicado es eso. Bien, menos I para el nitrógeno, menos 3I para el hidrógeno y más 2I para el amoníaco. Ven, en este caso entonces el avance de la reacción es un valor que tiene que estar multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Por eso anteriormente nos salía nu por sí. ¿Ya? Donde nu, aquí tenemos 1, 3 y 2, es el coeficiente estequiométrico. Y la condición en equilibrio no es nada más que establecer la diferencia entre esos términos, la condición inicial menos el cambio. Entonces tenemos esa expresión. Tendríamos entonces 2 menos i, 2 menos 3i y 2i. Y la condición de equilibrio tiene que relacionarse con la cantidad total. Entonces la cantidad total no es nada más que la suma de todas las expresiones en función del avance de la reacción, tanto para reactante como para producto. Esto va a significar aquí que vamos a tener 4, ¿ya? Y tendríamos menos 2i. 4 menos 2i es la cantidad total. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que tenemos cantidades parciales de cada participante en la reacción y tenemos la cantidad total. Entonces, la cantidad de una sustancia respecto a la cantidad total nos da la fracción molar. Podemos entonces aquí evaluar las fracciones molares. La fracción molar del nitrógeno va a ser igual a 2 menos I partido por 4 menos 2I. Entonces, aquí tenemos la fracción molar. ¿Para quién? Para el nitrógeno. 2I para el nitrógeno
2i, que es lo que está acá, dividido por 4 menos 2i. La cantidad de nitrógeno en el sistema respecto de la cantidad total. Para el nitrógeno que tenemos, 2 menos i dividido por 4 menos 2i. Con eso entonces estoy indicando cuál es la fracción molar del nitrógeno. Y la fracción molar del hidrógeno es esta. Y lo aplicamos a la constante de equilibrio en función de las fracciones molares. Ahora, esa expresión que está ahí, hay que trabajarla. Entonces, la constante aquí está en función de las fracciones molares. Recuerden que anteriormente con el valor del delta G estándar, incluso ahora puedo decir delta mu estándar, evaluamos K sub P. Entonces ya podemos establecer relación entre K sub I y K sub P. Podemos establecer también incluir el K sub C si evaluamos el K sub I o evaluamos el K sub P. Podemos trabajar entonces con cualquiera de aquellas cantidades en equilibrio. En analítica, como siempre, se trabaja con concentraciones molares, especialmente porque trabajan con soluciones. Se habla del valor de la constante de equilibrio K sub C. ¿Bien? Y el K sub C lo podemos relacionar con K sub I. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esta expresión? Todos los términos que están en el denominador se pasan hacia arriba, invirtiendo las fracciones. Y enseguida se simplifica y se llega a establecer una relación final para K sub I, que en este caso es esa. Entonces aquí se lo voy a indicar, que lo que tenemos aquí, 2i al cuadrado, que es lo que está indicado aquí. Bien. Entonces, ahora, este 4 menos 2i al cuadrado, ¿de dónde proviene? Al 1, como aquí está 4 menos 2i al cuadrado, que queda en el denominador tal cual como está escrito acá, y al pasar 4 menos 2i hacia arriba, aquí tenemos elevado al cubo, elevado a 1, por lo tanto nos queda 4 menos 2i elevado a la cuarta, y se pasa hacia arriba. Como nos queda elevado a la cuarta y aquí tenemos elevado al cuadrado, se simplifica, y nos queda entonces 4 menos 2i elevado al cuadrado. Y finalmente el 2i, que es el mismo que tenemos acá, en el denominador, y esto otro sería entonces 2 menos 3i. Y esa es la relación, esta es la relación entre la constante de las fracciones molares respecto del avance de reacción. Profesor, disculpe, le quería preguntar una cosita. Dime. Nosotros, al menos en Química General 2, lo que se perdía en el cambio no lo contábamos cuando íbamos a aplicar ¿cómo le puedo decir? El valor en la constante en sí, para que no tuviéramos que sacar raíz cuadrada y nos dieran dos valores. No sé si me entiende. Sí, sí, le entiendo. Ya, entonces quería preguntarle, en el caso, ahora que vamos a trabajar con usted y va a haber una pérdida en el cambio, ¿cómo tenemos que sustituir esa diferencia para que nos dé el valor apropiado? ¿Me entiende? Sí, le entiendo. Por eso yo le estoy explicando esto. Porque aquí el cambio hay que considerarlo. Entonces al final se van haciendo las simplificaciones correspondientes, ¿no? O sea, cuando usted habla cuando usted me dice en equilibrio, en analítica, en el fondo, ¿qué es lo que usan? Solamente lo que llegan a obtener como producto, ¿cuánto se llama esto? Como producto final, pero ya manejando datos. ¿Es así? Entonces pueden partir con cierta cantidad de sustancia, determinan la cantidad en equilibrio y esa es la que usan. Pero si usted recurre a textos de analítica y observa en los textos de analítica, también se aplica este tipo de cálculos, pero no con el avance de la reacción, sino que con el grado de disociación. Y es lo mismo que tengo acá. Condición inicial, cierta cantidad, y aquí en vez de el avance de la reacción, tenemos el grado de disociación.
pero en ese caso siempre y cuando la cantidad inicial sea 1. No sé si le explico o no, o no sé si le entendí o no lo que me quiso decir. Sí, profe, sí. A lo mejor con un ejercicio igual va un Sí, poquito mejor. con ejercicio se entiende bien. Sí, ¿Ya? ok. Gracias. Entonces, mira, aquí, por ejemplo, yo podría decirle lo siguiente. Tenemos aquí una relación que existe, porque la idea es buscar una relación. Aquí, si ustedes se fijan en la primera relación que está acá, es compleja. ¿Quién me habló? Karina, profesor. Karina Olivares. Olivares. Ya, perfecto. Karina, entonces aquí, como lo puedes observar tú, esta expresión es muy compleja. Si ustedes lo ven, es muy complejo. Pero resulta de esto. Resulta de la cantidad inicial y resulta respecto del cambio. ¿Ya? Y respecto a la cantidad total, escribimos la fracción molar. Entonces, cuando ustedes trabajan en analítica, no trabajan con K sub I, sino que trabajan con K sub C. Y esa también es la diferencia que hay que establecer. Entonces acá están las fracciones molares de cada sustancia. Ahora, como esta relación es muy compleja, hay que tratar de simplificarla. Y aquí solamente es aplicación matemática. Como les dije recién, esta expresión hay que invertirla y escribirla multiplicando el numerador. Y enseguida hacer las simplificaciones correspondientes. Es por eso que a su vez le señalé, yo le voy a explicar este ejemplo y ustedes vean qué ocurre si aquí en vez de 2, por ejemplo, hay 1 y aquí hay 2. ¿Ya? La expresión aquí va a ser distinta. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que en un momento también vayan observando. ¿Y cuál es la idea aquí? Que esta relación hay que simplificarla, entonces la simplificación es tratar matemáticamente la primera relación y llegar a esta otra que es más simple. Más simple y va a depender, la simplicidad va a depender de los exponentes. ¿Por qué? Yo aquí podría indicarle un valor del avance de la reacción. Por ejemplo, les digo, miren, el avance de la reacción es 0,5, porque es fraccionario. ¿Ya? El avance de la reacción es 0, no sé, 0,500. Calculen la constante K sub I. Lo van a poder hacer sin mayores problemas, porque aquí van a tener 0,500, 0,500, 0,500, 0,500, elevan al exponente, multiplican, etc. Y van a llegar al valor de K sub I. Pero si les digo ahora, miren, aquí ustedes tienen el valor de K sub I, evalúen el avance de la reacción. Ya es una situación mucho más compleja. ¿Ya? ¿Y por qué es compleja? Justamente por estos exponentes. Entonces, si aquí tiene un exponente elevado a 3, y se empieza a multiplicar esta expresión entre paréntesis con respecto a esta otra expresión entre paréntesis, ya el 3sí multiplicado por sí debe quedar a la cuarta. Y trabajar con ecuaciones de un cuarto grado matemáticamente ya es bastante compleja. Incluso ni la calculadora le va a poder dar. Hay que usar obligadamente un sistema computacional. Entonces aquí también es donde yo tengo que limitarme a ver qué tipo de ejercicios son los que puedo plantearle. Tienen que ser ejercicios que puedan ser manejados, especialmente si ustedes trabajan con exponente 2, con exponente 3, como les vi ahí, ya es más complejo, y si vamos haciendo los productos, el exponente puede ir aumentando más. Entonces aquí ustedes pueden, vuelvo a insistirle, pueden evaluar la constante a partir de ciertos avances en la reacción. El avance de la reacción también lo pueden evaluar, pero tienen que usar aquí ecuaciones ya polinomiales, que ya sería mucho más complejo. Bien, en todo caso no es tan complicado y vamos a hacer esto dentro de las limitancias correspondientes. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Entonces, si les dije aquí 0,500, perfectamente bien, ustedes podrían calcular la constante K sub I, sin mayores dificultades. ¿Ya? Sigo 0,500, aquí sería, fíjense bien cómo
Si le digo 0,500, aquí ya sería 1, 1 elevado al cuadrado es 1. ¿Ya? Y así sucesivamente, haciendo el valor del avance de la reacción. ¿Ya? Yo aquí tengo todos los desarrollos, pero tal como le indiqué, solamente voy a mostrarles algunos. Este me interesa. ¿Ya? ¿Por qué interesa? La condición inicial está dada aquí en el producto. Por lo tanto, tendríamos eso. Si la condición inicial está dada en el producto, tengo cantidad de producto, por lo tanto, la reacción tendrá que progresar desde el amoníaco hacia los elementos. ¿Ya? Y para el amoníaco ahora tenemos que decir menos 2Si, y aquí parto con una cantidad igual a 1. Aquí más 3Si para el hidrógeno y más Si para el nitrógeno. Es lo mismo que expliqué anteriormente, pero solamente hay que, o por último, ¿qué es lo que hacen si ustedes tienen la ecuación escrita de esa manera? Invertirla y le da lo mismo. Bien, entonces aquí la condición en equilibrio serían esa para cada sustancia y la cantidad total tendremos que ver entonces que es igual a 1 más 2Si. Se fija que la cantidad total va cambiando. ¿Y por qué va cambiando? Porque van cambiando las cantidades que llegan al estado de equilibrio. Al final, esto es lo que interesa. La cantidad en equilibrio y para poder evaluar la cantidad total y la cantidad en equilibrio con respecto a la cantidad total le da las fracciones molares y la sustitución se hace exactamente igual. Y aquí nuevamente, fíjense bien, nos queda aquí en el denominador 3 Si al cubo, si lo multiplicamos por esto, ya nos queda a la cuarta. O sea que no, 27 Si elevado a la cuarta. Y eso ya complica. Bueno, aquí hay que fijarse en esto entonces. Hay que fijarse qué reacciones son más sencillas para poder trabajar. Si ya tienen coeficientes, como en este caso, coeficientes mayores que 2, en el caso del hidrógeno, ya la reacción, o sea, el tratamiento entre caso I y el avance de la reacción se hace un poco complejo. Ya. Este es el último que les voy a indicar. Sí, por lo siguiente. Aquí ya no me estoy fijando en la cantidad de sustancia, sino que me estoy fijando en cómo cambia el volumen del sistema. ¿Ya? El sistema puedo tener un cilindro con un émbolo y modificar el volumen del sistema. Por lo tanto, este aumento de volumen va a ser significativo. Le explico en función del aumento, ustedes tendrán que explicárselo también en función de la disminución. Entonces, si el volumen aumenta, ¿qué va a significar? Si el volumen aumenta, me va a significar que voy a tener la posibilidad de tener mayor cantidad de sustancia. Por lo tanto, ese aumento de volumen tendría que determinar que dentro de ese volumen voy a tener una mayor cantidad de sustancia. Por lo tanto, la reacción, como está escrita ahí, tendría que desplazarse hacia los reactantes. Porque en el producto tengo solamente un coeficiente 2 y en el caso de los reactantes tengo 4. Entonces la reacción tendría que desplazarse hacia reactante. Y eso ya me va a indicar de qué manera puedo plantearme el avance de la reacción. Si digo ahora aquí disminución de volumen, ya nos lleva a la formación de amoníaco. Entonces, la condición inicial que planteo es esa. Y enseguida, observen la información. ¿Qué fue lo que les dije recién? El aumento de volumen significa que la reacción tiene que desplazarse hacia reactante. Por lo tanto, respecto a los reactantes, el avance de la reacción positiva y respecto al producto, negativo. Y lo demás es exactamente lo mismo. Entonces establezco la condición en equilibrio, establezco la cantidad total y enseguida hago la relación entre la constante K(I) y el avance de la reacción. ¿Ya? Yo no le explico con mayores detalles esto porque aquí solamente es matemática. ¿Ya? Y van observando que mientras van cambiando
las cantidades iniciales van a ir cambiando las constantes de equilibrio, mientras la reacción se desplaza hacia producto, se desplaza hacia reactante. Digo desplazamiento porque aquí la condición está en equilibrio. Si la desplazamos hacia producto y a reactante, el sistema tiene que alcanzar el estado de equilibrio que tengo indicado acá. Y eso me va a significar que todas las relaciones van a ser distintas dependiendo de los cambios que tengamos arriba. Ahora, se entiende lo siguiente, que la constante K sub i tiene que ser el mismo valor porque estamos considerando que la temperatura es constante. ¿Ya? Aquí vemos ahora disminución de volumen, que les dije ya con el aumento de volumen me basta. Aquí viene un ejercicio. Aquí van a tener que entender bastante de lo que les he explicado. Dice ahí, lo que dice, de partida, tenemos una masa, que es la masa de tetróxido de dinitrógeno. Se indica la presión a la cual está el sistema, 1.01333 bar, que es aproximadamente una atmósfera. Se disocia parcialmente en un recipiente de vidrio a 500 ml. Entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que calcular el avance de la reacción. Con el avance de la reacción se puede determinar cuál es el grado de disociación. Bien, con los datos que tenemos arriba, se puede evaluar las densidades, tanto la densidad inicial como la densidad en el sistema cuando ha alcanzado el estado de equilibrio. Con eso se calcula la constante de equilibrio y después, como se tiene la relación entre la constante de equilibrio y el avance de la reacción, se puede hacer cualquier operación. ¿Ya? Si nos fijamos bien aquí en el punto E, ¿qué me indica? Se da una presión total de 0,500 bar. Cambiamos la presión. Entonces ahí también se ve el efecto de la presión. Y cuando se ve el efecto de la presión, es porque estamos transformando la constante K sub i, la estamos transformando en K sub p. Entonces con estas explicaciones que yo le he dado, podemos tanto relacionar la constante K sub i con el avance de la reacción, y K sub i lo podemos relacionar con K sub p, por lo tanto el K sub p también lo podemos relacionar con el avance de la reacción. Bien, es el ejercicio entonces que está propuesto, que lo vamos a analizar, lo vamos a revisar, para calcular todos los ítems que están indicados ahí en este ejercicio. Primero hay que conocer la ecuación química, que dice aquí, tetróxido de dinitrógeno. Yo en los problemas perfectamente bien me puedo dar la libertad de escribirle el nombre del compuesto. Ustedes tendrán que saber cuál es la fórmula del compuesto. ¿Bien? Por lo tanto, si no aprendieron bien nomenclatura, tienen que aplicar nomenclatura. Y el tetróxido de nitrógeno se disocia, pero se disocia formando un dímero. Perdón, el tetróxido de nitrógeno es el dímero. Se disocia en monómero, y el monómero del tetróxido de nitrógeno es el NO2. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Se pregunta primero por el avance de la reacción. Entonces, el avance de la reacción tenemos que darnos de esta manera. M1 menos M2 partido por M2. Y se sabe de inmediato eso, M1. ¿Qué es lo que es M1? Es la masa molar del tetróxido de nitrógeno. Entonces aquí hay que recurrir como tal como le indiqué, yo le puedo dar la información así, tienen que saber cuál es la fórmula del compuesto, bueno, existir N2O4 y calculan el avance de la reacción. Si se quiere comprobar, el nitrógeno tiene
en forma muy aproximada, la masa del nitrógeno es 14 y la masa del oxígeno es 16. 16 por 4 nos da 64, más 28 nos daría 92 aproximadamente. Por lo tanto, ese M1 ahí corresponde a la masa molar del compuesto cuando está en su condición inicial. Ahora, este compuesto que tenemos aquí, 9201, tendrá que ir disminuyendo su masa mientras la reacción va progresando. Y va disminuyendo la masa, ¿por qué? Porque el tetróxido de nitrógeno se está transformando a NO2. Y de acuerdo a eso, la masa final tendría que ser prácticamente la mitad de la masa 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el producto final. Pero aquí no se pregunta por producto final. M2 viene a ser el producto final, pero M2 también puede ser la masa del momento que el tetróxido de nitrógeno va cambiando y formando NO2. Entonces, para eso, ¿qué se tiene? Se tiene informaciones. ¿Qué información se tiene? Entonces acá, la masa molar 2 se calcula de esta manera. Bueno, usando la ecuación de estado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la masa, 1.588 gramos. La masa del sistema no cambia. La masa molar cambia. Por eso son términos totalmente distintos. La masa cambia. ¿Por qué? Porque es una propiedad extensiva. Por lo tanto, perdón, la masa esta se mantiene constante. ¿Bien? Y la masa molar es la que va a cambiar porque está cambiando la identidad de la sustancia. Perdonen lo que dije recién, pero esto es entonces la masa de la sustancia. Esto va a ser constante en el sistema. No importa que haya NO2, no importa que haya más NO2 que N2O4, etc. Bien, entonces aquí se sustituye esa masa. Tenemos el volumen, 0,500 litros. ¿Qué más tenemos? La presión, 1.0133 bar. Y aquí el valor de R y la temperatura. Entonces la temperatura aquí, fijémonos bien, que anteriormente ya se lo he dicho, como aquí no hay información de temperatura, lo más práctico es trabajar con una temperatura de 298.15 Kelvin, es decir, 25 grados. Y ahí tenemos. Entonces, aquí como lo he presentado en bar, el valor de R en bar. Y nos da una masa de 76.69 gramos por mol. Esta masa, ¿a quién corresponde? Corresponde a una mezcla de tetróxido de nitrógeno más dióxido de nitrógeno. Entonces, como pueden observar, la masa molar va a ir disminuyendo. ¿Y hasta cuándo va a disminuir? Hasta que se obtenga la masa molar del NO2, que vendría a ser la mitad de esto. Bien, entonces ahora, ¿qué tenemos acá? La masa molar 1 y la masa molar 2 se sustituyen y obtenemos el avance de la reacción. El avance de la reacción, entonces, es ese valor. ¿Qué significa ese valor? Significa que el tetróxido de nitrógeno se ha disociado en un 18%. Y con eso es suficiente. ¿Alguna consulta hasta ahí? Profe, disculpe, ¿el valor de 0.18 no tiene unidad? Fíjate bien en la formulita abajo. Está bien que me pregunte, pero yo prefiero que ustedes lo deduzcan.
¿Tiene unidad o no tiene unidad? No, sí lo entendí porque se cancelan los gramos mol con los de abajo. Ahí, sí lo entendí. Perfecto. No tiene unidad, pero sí, fíjate bien, estuvo muy buena tu pregunta. Por eso yo le digo, es importante que ustedes intervengan en esto. Porque yo le digo, ya, el valor es 0,1843, ¿eso qué significa? 18%. Y se van a quedar conformes y se quedan conformes. Pero resulta que el avance en la reacción, ustedes tienen que relacionarlo con la cantidad de sustancia. ¿Ya? Entonces, voy a regresar a una de las relaciones que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que es esto que está aquí? Esto que está aquí, ¿qué es lo que es? Es un mol. Esto también es un mol. O sea, si lo expresamos en función de cantidad de sustancia. Esto es un mol, y aquí tenemos 2 mol. Y esta cantidad de mol la estamos relacionando con el avance de la reacción. Por lo tanto, el avance de la reacción, ¿qué significa? Que tiene que tener como unidad mol. ¿Me expresé? Sí, profe, ahí sí lo entendí. Ya. Entonces, ahora, aquí hay que interpretar el valor. ¿Qué me dice aquí? 0,1843. ¿Qué significa eso? Que si nosotros partimos de un mol de una sustancia, al finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 0,1843 mol que ya se ha disociado. Entonces, ¿lo podemos interpretar con unidad mol? Sí, porque lo estamos relacionando con la cantidad de sustancia. El avance de la reacción depende de la cantidad de producto, depende de la cantidad de reactantes que están considerados en la reacción química. Por lo tanto, el avance de la reacción se puede interpretar en función de unidad mol. ¿Ya? Y fíjate bien lo que te voy a decir. Gracias por tu pregunta, porque yo simplemente dije 18,43% y se acabó. Pero tiene unidad. Ahí no es necesario aquí escribirla porque si estamos viendo hay una razón entre masas molares y las unidades se eliminan. ¿Se dan cuenta por qué insisto tanto en el hecho de que participen en estas sesiones? Porque ahí es donde sale todo lo bueno incluso de ustedes. Profe, Y así disculpe, y así yo lo puedo conocer. Dime. recién dijo que el tetráxido dijo que Sí, disminuía, ¿cierto? Hasta NO2. sí. Ya, es que me he escuchado mal, gracias. Claro, la reacción tiene que progresar del tetróxido al dióxido. Entonces, ¿qué significa esto? El tetróxido es el reactante, por lo tanto va disminuyendo la cantidad de reactante. Y el NO2 es el producto, por lo tanto va aumentando la cantidad de producto. Si decimos que la reacción progresa en un 100%, ¿ya? Es decir, que el avance de la reacción sea igual a 1, ¿qué vamos a tener al final? Solamente NO2. ¿Ya? Entonces, ahora lo siguiente. Se pregunta por el grado de disociación. Entonces, el grado de disociación, vimos una formulita recién, donde tenemos una razón entre las masas respecto de la masa le voy a decir así, de la mezcla que se está formando, porque esta es una mezcla de gases. Y aquí tenemos que la sumatoria de los coeficientes estequiométricos es igual a 1. ¿Ya? Perdón, esto nos indica la sumatoria de los coeficientes estequiométricos. Ahora, si ustedes vienen y determinan cuál es el coeficiente estequiométrico entre la reacción de la sumatoria del N2O4 a NO2, para el NO2 tenemos 2, ¿es así? Y para el nitrógeno tenemos 1. Hacemos la diferencia, es 1. Por lo tanto, la sumatoria para este ejercicio es 1. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Y me devuelvo M1 menos M2 partido por M2. Y en esta reacción le estoy señalando que el avance de la reacción se establece de la misma manera, pero aquí interviene la diferencia de los coeficientes estequiométricos. Entonces, para esta reacción, la diferencia aquí es 1. Por lo tanto, ¿qué nos queda?
el avance va a ser igual a M1 menos M2 partido por M2. Por lo tanto, el grado de disociación es exactamente igual al avance de la reacción. En el caso de la reacción que vimos anteriormente del amoníaco, ya es distinto, porque aquí habría que tener una sumatoria de los coeficientes estequiométricos igual a 2. Bien, y ahí cambia lo que es el avance de la reacción respecto de del grado de disociación. El grado de disociación va a ser la mitad de lo que es el avance de la reacción. En el caso del amoníaco, vuelvo a insistir. Entonces ahí tenemos lo mismo. ¿Ya? Este valor tuvimos para el avance de la reacción. El grado de disociación es el mismo. Ahora, si tenemos el grado de disociación, se pide con el grado de disociación calcular las densidades. Esas densidades pueden ser determinaciones experimentales. Con esas determinaciones experimentales, si medimos la densidad, bueno, la densidad 1 se puede calcular, porque es del tetróxido de nitrógeno nada más. Pero si medimos la densidad 2 experimentalmente, nosotros podemos entonces aquí evaluar el grado de disociación, ¿ya? Que es este valor. Pero ahora, a partir del grado de disociación, lo que se está pidiendo en la parte C es evaluar las densidades. Y para ello, primero empezamos con eso. La densidad 1, le dije recién. Esta densidad se puede calcular. ¿Cómo se calcula? Con los datos que están planteados en el problema. 1,588 dividido por 0,500. Y ahí tenemos la densidad del nitrógeno. Las densidades de los gases siempre tienen que expresarse en gramos por litro. La densidad de líquidos en gramos por ml. Es para poder trabajar con números más enteros y no con decimales. Ya, tenemos la densidad 1. Ahora, ¿cómo se calcula la densidad 2? Para eso tenemos la relación, esta relación. Entonces aquí ya sabemos cuál es el grado de disociación, que es el valor que está dado aquí. Entonces con el grado de disociación se calcula la densidad 2 y previamente calculado la densidad 1. Ahí se despeja entonces el grado de disociación. Ahora tienen que tomar en cuenta aquí que este valor es igual a 1 para la reacción. Y tenemos entonces esa situación. Tenemos ROS1, bien, este ROS1 lo dividimos aquí simplemente haciendo un intercambio de estos valores, ya nos da la densidad 2. La densidad 1, que es la que tenemos arriba, y el grado de disociación. Y con eso nos da la densidad 2. Observen cómo la masa molar ha disminuido. Es lógico también que tendría que disminuir la densidad. Por eso la densidad partimos de 3.1 y llegamos a 2.6. Y ahí ya llevamos desarrollado hasta el tercer ítem. ¿Alguna pregunta? Bien, después el valor de la constante. ¿Cuál va a ser el valor de la constante? Para el valor de la constante, fijémonos bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que establecer es la relación. ¿Ya? ¿Qué relación entre el avance de la reacción y la constante de equilibrio? Y para eso indicamos aquí simplemente una cantidad inicial, la hacemos igual a 1. Al final lo que va a importar es aplicar el avance de la reacción. ¿Y cuál sería el cambio? Para el NO4 sería menos I y para el NO2 sería más 2I. Bien. Ahora, esta ecuación es muy sencilla. Por lo tanto, para esta ecuación, nosotros podemos tanto del avance de la reacción calcular la constante o de la constante calcular el avance de la reacción sin mayores dificultades. Entonces, ¿el cambio cuál va a ser? 1 menos I y para el NO2, 2I.
Y la sumatoria de ambos nos da la condición que está aquí, esto, 1 más psi, que es la cantidad total. 1, 2 psi menos psi nos da 1 más psi. Entonces, la fracción molar del NO4 estaría dada acá, y la fracción molar del NO2 ahí. Y con eso, entonces, hacemos la determinación de las fracciones molares. Ahí están. Y después la sustituimos en la constante de equilibrio. Y ahí está entonces esta fracción molar. Sería esto, elevado al cuadrado, y la fracción molar entonces del N2O4. Y ahí al final tenemos la relación entre la constante de equilibrio respecto de el avance de la reacción. Ya que habíamos calculado antes el avance de la reacción, se sustituye aquí en esta expresión y obtenemos entonces caso I. En el caso, aquí hay que tratar de llegar a la expresión más simple, pero si ustedes utilizan esta relación, esta otra o esta otra, el valor de caso I tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, caso I es igual a eso. Tenemos 4 veces el valor del avance de la reacción, 1 menos el avance de la reacción al cuadrado. Y da entonces un valor de constante de equilibrio igual a 0.141. Esa constante caso I, ya como lo hemos visto anteriormente, está dada a una temperatura. ¿Y a qué temperatura? Porque recién para poder calcular la densidad de la mezcla, usamos la temperatura de 25 grados. Por lo tanto, este caso I está dado a 25 grados. Acá en esta expresión nos dice K, no especifica qué constante. Pero aquí ustedes pueden calcular K sub I como está dado acá, como también pueden calcular K sub P. ¿Y cómo calculan K sub P? Aquí, si queremos incluir la presión, aquí tendríamos que decir la presión del NO2 al cuadrado y la presión del N2O4. ¿Ya? Si simplifican, nos va a quedar que el denominador estaría multiplicado por la presión. Por lo tanto, el K sub P, va a ser igual al K sub I por esa presión. Y ahí nos da la constante K sub P. Bien, ahí está la relación. Entonces incluimos ahora, evaluamos K sub P. Y para evaluar K sub P, K sub I multiplicado por la presión. ¿Se acuerdan? Esa relación la vimos anteriormente, en que indicamos que la relación entre K sub P y K sub P es igual a K sub I por la presión, y la presión elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos, que en este caso es 1. Bien, entonces con eso llegamos a esa expresión y sustituimos los valores y nos queda entonces que el K sub P es igual a 0.142 bar. Y aquí la presión tiene unidad bar porque corresponde entonces a la presión que estaría dada por la razón entre la presión al cuadrado respecto de la presión. Y como aquí se puede trabajar con la presión, ahora dentro de esta misma expresión de equilibrio se puede ir modificando la presión, sustituyendo otros valores de presión y calculamos la constante sometida de acuerdo con esa presión. ¿Ya? O calcular otras presiones
de acuerdo también al avance de la reacción. Entonces, en la parte E, ¿qué vamos a tener? Dice, se pregunta por el avance de la reacción. Y ahora una presión total de 0,500 bar. Se ha disminuido la presión. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos esto, 4 al cuadrado por la presión, 1 menos phi. Ya sabemos cuál es la constante, porque la constante está definida en la temperatura de 25 grados, por lo tanto, es la misma constante que obtuvimos recién, que es esta, 0,1424 bar. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí solamente es usar una presión distinta. Y al utilizar esa presión de 0,500 bar, ahora hay que calcular el avance de la reacción. ¿Cómo influye la presión sobre el avance de la reacción? Sustitución, tenemos eso. Entonces lo único que hay que calcular aquí es el avance de reacción. Ahora esto es muy sencillo hacerlo, porque basta con multiplicar acá y siempre nos va a quedar el valor de phi al cuadrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Javiera? Ya, perdonen, tuve que desconectar yo el micrófono. Vemos entonces, aquí calculamos el avance de la reacción como le he indicado anteriormente. Y ahí tenemos un avance de la reacción. Observar aquí, ¿qué es lo que pueden relacionar entonces? A una presión de 1 bar aproximadamente, el avance de la reacción era, ¿cuánto era? Lo teníamos recién, el valor. ¿Cuál es el avance de la reacción a esa presión? Jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, sí se escucha, profesor. ¿Y cuál es el avance de la reacción que tenemos ahí? A esa presión de 1 bar. Recién lo calculamos, yo no me acuerdo el valor, por eso le pregunto. 0,1341 creo que era. Creo que era 0,1441. Ya, ok. 0,14. Bueno, 0,14. Dejémoslo en 0,14. ¿Qué es lo que tenemos entonces? A una presión que es muy alta, relacionado con 0,500 bar, prácticamente el doble. Ya, el avance de la reacción todavía no está calculado, es ese, 0,258. Ya, ahí está el valor del avance de la reacción al cuadrado. El avance de la reacción nos da 0,258. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Qué es lo que tenemos? Que estas son explicaciones que en su momento les voy a pedir y van a tener que redactar, van a tener que escribir.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que la presión ha disminuido. Bien, la presión ha disminuido de 1 bar a 0,500 bar. Y el avance de la reacción ha aumentado. Aumentó de 0,14 a 0,26 el valor del avance de la reacción. Entonces, a menor presión tenemos mayor avance de la reacción. ¿Qué significa esto ahora? Que si la presión disminuye, el volumen del sistema aumenta. Y si el volumen del sistema aumenta, la reacción va a progresar hacia aquella la reacción va a progresar hacia la formación de productos. Bien, porque vamos a tener un mayor volumen, por lo tanto, ese mayor volumen va a poder contener mayor producto, que es el caso del NO2. Y de acuerdo a eso, entonces, el avance de la reacción tiene que ser mayor. Si aquí no hubiese dado un valor menor que el 0,14, la reacción estaría progresando hacia los reactantes. Entonces, la presión también es muy significativa respecto de cuánto se va a desplazar la reacción. Fíjense bien que aquí ya hemos visto 3 factores. El cambio en la composición, el cambio en el volumen y el cambio en la presión. Y eso hay que recordarlo. Y el sistema siempre actúa en lo contrario a lo que es en lo contrario al efecto que se le aplica. Y eso está de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Ya, jóvenes, tenemos entonces, bueno, ahí está lo que les había señalado anteriormente. Bien, que tenemos aquí una disminución de presión, produce un aumento de volumen, por lo tanto la reacción progresa hacia el NO2, y eso me va a indicar si progresa hacia los productos, el avance de la reacción aumenta. Ya, jóvenes, con eso terminamos por hoy.